Bien, un saludo a todos. Vamos a seguir contestando algunas preguntas. Nos escriben desde de Santa Cruz, San José de Chiquitos, la profesora Amalia. Dice, primero, no sé si un libro se escribe en tercera persona o cómo. Bueno, normalmente un libro se escribe en tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Todos los conjugados con, a ver, yo, tú, él. Esa tercera persona, en singular. ¿Cómo sería? Se escribe, se dice, se canta, se viste, más o menos de esa forma, ¿no? O visten, llegaron, puede ser así en tercera plural. Pero normalmente debe ser en tercera singular. La mayoría de los libros, el 90% de los libros están escritos en tercera persona singular. Algunos testimonios, claro que puede estar escrito en primera persona, ¿no? También pueden estar escritos en otros casos en tercera persona plural. Así que en la mayoría de los casos se escribe en tercera persona singular. Muy bien. La siguiente pregunta dice, los pasos que usted sigue para escribir un libro, no en general, un detalle específico. Bien, ¿cómo empiezo a hacer un libro? Por ejemplo, en este momento tengo un libro específico. Se trata de una compilación de preguntas y respuestas de la materia del lenguaje, de exámenes de educación superior, de exámenes de admisión de educación superior, o sea, para la universidad, para universitarios, para la normal, para colegio militar, institutos militares, policiales, todo. ¿Cómo empiezo? Inicialmente comienzo pues con la compilación, con la recolección de datos, ¿no? Busco de todo lugar todos los datos posibles de todas esas instituciones de diferentes años y después los sistematizo. ¿Qué quiere decir la sistematización? Ordenar por temas. Digamos, preguntas de la sílaba corresponde a la parte de la sílaba de acentuación, hay otro temita, así lo ordeno. O sea, tengo que tener una perfección, tiene que tener una calidad a la hora de sistematizar, bien ordenado, con sus respectivas respuestas. Bien, ese libro que ya lo estoy haciendo, tengo que colocarlo cita, digamos, un fragmento de dónde salió, o sea, todas las citas de acuerdo a las normas APA. Una vez que ya está sistematizado, entonces se somete a una revisión, una tercera persona, o sea, otro profesor, digamos, puede ser un profesor de lenguaje u otro amigo, me lo va a revisar. Algunas incongruencias, algunos errores ortográficos puede ser, ¿no? Después de ese ordenamiento, de esa revisión, nuevamente en la computadora, en Word, yo lo hago en Word, entonces lo corrijo los errores. Cuando ya le doy forma, la parte de los derechos reservados, ¿no? El copyright, el índice, todo lo tengo en Word, inmediatamente ya pienso en una tapa, cómo va a ser la tapa, cómo va a ser la contratapa y qué va a tener en la monturita, todo eso. Cuando ya está todo hecho esto, recién se lo lleva a un diagramador. El diagramador es el que lo ordena, lo sistematiza, lo coloca el arte en el tamaño, digamos, puede ser, en este caso es tamaño carta. Entonces lo coloca el arte, ¿no? Las imágenes, todo, ¿no? La numeración de páginas, los recuadros, ¿no? Una vez que ya esté concluido, me lo devuelve impreso y yo lo reviso de nuevo. Reviso en esa oportunidad ya el arte, la ortografía y todo, ¿no? Obviamente también ahí va el depósito legal. Una vez que ya está listo, inmediatamente se queman las placas, inmediatamente va a la impresión.
Ese sería el proceso. Inicialmente tener una idea para qué tipo de público voy a escribir, ¿no es cierto? ¿Qué tamaño va a ser mi libro? Lo ordeno y después la impresión. Eso es en el caso de un libro didáctico. ¿Qué pasa en un cuento? En un cuento no hay pues cita bibliográfica, ¿no es cierto? Solamente corresponde a la imaginación de la persona. Una persona tiene que imaginarse la introducción, el desarrollo, y el nudo, el desenlace y cómo va a terminar el epílogo. Y listo, ¿no? No necesitamos cita. Dependiendo qué libro sea, va a tener un formato diferente. En el caso de un cuento puede ser, por ejemplo, en tamaño un cuarto de oficio, medio carta, ¿no? Y en el caso de un libro, de un texto escolar, tendría que ser obviamente el tamaño carta, es lo que aconsejo, ¿no? Entonces más o menos por ahí tal vez se contesta a nuestra amiga. Así que esos son los pasos, ¿no? La siguiente pregunta. Palabras claves que me pueden ayudar a unir algunas frases u otros ejemplos. Un léxico que me ayude a escribir ejemplos. A ver, me ha pasado muchas veces y también estimo que a muchas personas, cuando uno quiere escribir un libro y se tranca, ¿no? Punto aparte, sin embargo, escribimos sin embargo, ¿y qué escribo? Sin embargo, nos dejamos, nos estancamos y no se puede que continuar. Para ese hecho, yo aconsejo. Es difícil que nos fluyan las palabras en el lenguaje escrito, pero es mejor hablar. Así que cuando uno quiere hablar con el amigo, con quien sea, no se nos tranca nada, o sea, no nos paralizamos, continuamos dialogando, interminables, ¿no? Interminable es un diálogo. Entonces, lo que queremos decir, hay que hablar. En otro lugar hay que pararse, hablar, meditar, hablar. Entonces, todo lo que se habla hay que escribir corrido. Aunque esté mal, escriban corrido, como si estuviera hablando. Escriban, aunque mal, no importa, escriban. Después se someten más a una corrección. Así que el lenguaje hablado se debe convertirlo en escrito. En el lenguaje oral, obviamente, tenemos muchos errores. Entonces, pero fluyen las ideas, fluyen, esa fluidez, ¿no? Hay que aprovechar esa fluidez, debemos escribir. Después de eso, inmediatamente se sistematiza, ¿no? No, o sea, debemos hablar, esa forma de hablar mejor sería si nos grabamos y lo transcribimos, ¿no? Entonces hay que dejar fluir a las palabras, no pensar en un lenguaje escrito, sino en un hablado. Entonces, hablo, inmediatamente lo escribo, ¿no? Hay que, más o menos eso me ha funcionado. Bueno, también hay otros, ¿no? Los conectores. Si usted busca en algún buscador Google, por ejemplo, conectores. Hay conectores para empezar un párrafo, para continuar, para terminar, para resumir, ¿no es cierto? Sin embargo, por lo tanto, no obstante, finalmente, en síntesis podemos decir, ¿no? Entonces tendría que tener esos conectores para tener una fluidez a la hora de escribir. Una recomendación muy importante es que para escribir, o para aprender a escribir, hay que escribir. A escribir se aprende escribiendo. Bien, la siguiente pregunta dice, un escritor debe ser amplio, y más si es para que aprendan, en el caso de un libro pedagógico. Describir, dice, desde describir un libro como tal, como un libro tipo historieta, para ello pido sugerencias. Claro que un escritor debe ser amplio, debe tener una claridad en su mente para escribir un determinado tema, o sea, debe estar lúcido, en otras palabras, para escribir un libro se debe leer mucha lectura, pero no hacer esa lectura común y corriente que hacen otros, cualquier persona, sino leer
Si aquel fragmento nos interesa, entonces transcribir y citar, transcribir y citar. Así vamos a tener nuestras citas. Así que no es leer por leer, sino leemos y esa cita, algún fragmento que es muy importante, citarlo o subrayarlo, ¿no? Para que en algún momento nos sirva para un próximo libro. Bien, dice, más aún dice, si el libro es para enseñar, obviamente, no debe ir nuestras percepciones, nuestras subjetividades, nuestros desamores, nuestros amores, no nuestra inclinación política, inclinación a qué partido, a qué equipo de fútbol apoyamos, eso no entra. Si somos religiosos o no, no, señores. Tenemos que tener una claridad a la hora de expresar de manera más o menos neutral. Entonces, a eso estimo que se refiere. Claro que sí. Entonces, el lector no debe sentir que el lector o ese escritor causa rechazo en sus expresiones, sino tiene que tener una claridad única en los textos escolares, más aún para trabajar en el aula, ¿no es cierto? Se debe tener una pureza. Por eso es necesario muchos de estos textos, inicialmente en los textos escolares, someter a la crítica del estudiante. Un borrador habría que entregarles a los niños, a los estudiantes, para que ellos lo vean, lo vean en el aula, si se puede manejar. Ellos al fin van a ser nuestros destinatarios en este caso, por ese hecho, ellos van a ver dónde está el error, ¿cierto? Cuando nos pregunten generalmente de una cuestión y no la entiendan, quiere decir que no está para eso, ¿no? Entonces hay que someter, no a la crítica de un experto, sino al estudiante. Ellos nos van a hacer notar nuestro error. Bien, en el caso de una, digamos, dice, tipo historieta. Bueno, nunca he escrito una historieta, pero he leído varios. Ahí no tiene que entrar los detalles, a no ser que ese detalle sea muy importante. Los dibujos en las historietas deben ser de manera muy precisa. En el dibujo la gente no tiene que dormir, no tiene que ir a trabajar, no tiene que comer, sino las ideas más importantes nomás tienen que ser. Por ejemplo, en una novela, a nadie se ve trabajar, a nadie se ve alimentarse, a nadie se lo ve dormir. Entonces, eso se prescinde, ¿no? Se hace una elipsis, no se lo toma en cuenta. Por ejemplo, en cualquier película los escritores, los actores no comen, no trabajan, hacen la idea, ¿no? Solamente la idea, muestran la idea. Entonces, en una historieta, obviamente no debe ser muy largo, debe ser corto, solamente se debe tomar las ideas más importantes, ¿no? Tal vez podemos aprender de algunas pequeñas historietas de Condorito, por ejemplo, tienen ideas muy cortas, hay veces, en un solo cuadro, nos dice todo. Entonces, habría que leer un poco otras historietas para captar la idea y hacer una historieta, ¿no? Bien, pide sugerencias nuestra amiga, dependiendo, pues, ¿no?, qué libro se esté haciendo. Hagamos un breve síntesis, ¿no? En el caso de un texto escolar, o sea, obviamente hay que hacerlo pensando en los estudiantes, el tema y actividades, ¿no?, para que el estudiante trabaje. En el caso de un cuento, tenemos que tener en nuestra mente el desarrollo de una novela, podemos empezar, ¿no? Cualquier novela que estén viendo en la televisión. Empieza de un clima pacífico, viene un conflicto y hay un desenlace, listo, fin de la historia, ¿cierto? Más o menos por ahí va. Entonces, eso obviamente se debe escribirlo. Tres elementos más importantes que yo veo que cualquier persona que quiera escribir un libro tiene. Uno, no sabe cómo estructurar un libro, entonces eso, ya hemos dicho, con calma y paciencia, no se hace de un día al otro. Hay libros que tardan años, hay un libro que tardé 7 años, hay otros que tardaron 4, 3 meses, ¿no? Varía. Entonces, uno, eso, ¿no? La estructuración. Otra duda que tienen es la protección del depósito legal. Eso ya se ha explicado en un tema anterior. Y el siguiente es la impresión.
Más adelante voy a elaborar un texto, un video, cómo elaborar un libro desde 1 hasta 1000, porque las imprentas nos cobran caro, ¿no? Y no hacen menos de 1000. Ellos tienen que hacerlo más de 1000 para ganar. Y muchas veces el escritor no tiene las posibilidades económicas como para escribir o publicar un libro en una imprenta, peor en una editorial. Más adelante estaremos con un video para ver cómo se puede hacer un libro de alta calidad, no solamente un libro, 2, 3 o miles, ¿ya? Eso más adelante. Bien, eso es todo. Gracias.